gran gusto el estar compartiendo con ustedes hoy. Le agradecemos infinitamente, doctor Cancinos, por su predisposición. Sabemos que está usted con una agenda muy llena en su trayectoria por Europa. Así que le presento aquí a los compañeros de una forma inmediata, a Luis Francisco López, a Julio Nicolás, a Marvin David Pastor y mi persona Germán Castro, que actualmente estamos cursando el curso, llevamos el curso de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento con el ingeniero Harold Cancinos. Así que el día de hoy, pues nosotros tenemos ahí un cuestionario que vamos a tener, vamos a lanzárselas como preguntas, doctor Cancinos, y pues la idea es que nosotros podamos retroalimentar el documento que estamos construyendo para culminar el curso, ¿verdad? Entonces le dejo ahí en la voz de mi compañero Julio, por favor. Mucho gusto, ingeniero. Soy Julio Nicolás. Pues teníamos para esta sesión planeado una serie de preguntas que nos gustaría hacerle y que nos pueda aclarar ciertas cositas. Entonces podemos comenzar con la primera, que es ¿qué tan factible es para las nuevas empresas guatemaltecas abrirse como proveedor de TI dentro del mercado en Europa, teniendo en cuenta el Reglamento General para la Protección de los Datos? Bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero felicitarles en primera instancia por los esfuerzos. Sé que sacar una maestría en cualquier universidad es bastante complicada y me alegra que estén haciendo estos fuertes inversiones, tanto en tiempo para ustedes y sobre todo para el país, que está muy ávido de excelentes profesionales, ¿ok? Entonces, bueno, en esta línea quiero comentarles, digamos, desde una perspectiva legal, ¿ok? Porque aquí prácticamente el tema que ustedes tienen, creo que la parte técnica de alguna manera es más o menos sorteable. La parte legal es, creo yo, que tiene un componente, no sé, de un 80%, la pregunta que tú me acabas de realizar. Y vamos a un principio de legalidad que existe en el país. En primer lugar, nosotros como ciudadanos podemos hacer lo que la ley no prohíbe. Ese es un primer principio, ¿no? Y por otro lado, dentro del aparato estatal, pues tanto el organismo ejecutivo, el legislativo y el judicial, pues ellos tienen que hacer lo que la ley explícitamente dice. Si hay algún funcionario que quiera hacer algo y no está dentro de sus funciones, pues hasta se puede ir preso por eso. Entonces estamos en un contexto donde lo que es la parte de un qué hacer, y aquí en Guatemala con este principio de legalidad, y por lo que ustedes me están hablando, estamos hablando de un contexto de un derecho internacional privado, podríamos decir que también entra un poco en esta línea el hecho de poder hacer cosas que no estén estipuladas como malas en los dos países. En este caso, por ejemplo, se habla de una posibilidad de que una empresa pueda, si logro entenderte la pregunta, una empresa pueda, dentro del contexto de la Unión Europea, poder trabajar en la línea de su ley de protección de datos personales. Así es la pregunta, ¿verdad? Sí, es para adaptarse a ese tipo de mercados. ¿Qué tiene que tener en cuenta para tener ese tipo de reglamento en su negocio? Bueno, mira, digamos, una de las leyes que verdaderamente han marcado hito de carácter internacional fue esta ley que surgió de la Unión Europea, y especialmente, digamos, el modelo español, en el cual extendió la parte punitiva de su ley, trasladarla a otros países. Fíjate que bien interesante. O sea, todos los países están acostumbrados a crear leyes para sus propios países. En el caso de la Unión Europea, ellos tienen un esquema general y cada uno de los países tiene que ajustar sus marcos legales en función de esa visión general que está en la Unión Europea. Partiendo de esos principios que sacó la parte de España, pues
plantearon ciertos aspectos que te quiero comentar. Digamos, en primer lugar, si una empresa guatemalteca quiere entrar a esa línea, en primer lugar debe de tener bastante clara cuáles son esas normativas que existen en esa ley. No solamente es una cuestión, un contrato de adhesión como una tarjeta de crédito, de débito, ¿ok? Sino que en esta parte hay una serie de compromisos en los cuales la empresa guatemalteca debe de tener bastante claro. Obviamente está el tema de protección de datos. Este sería, digamos, el centro de todo el quehacer jurídico o el bien jurídico tutelado, que sería la protección de datos. Aquí en Guatemala, pues tenemos el tema de la habeas data y se busca la forma de proteger estos datos. O sea, de alguna manera hay algún tipo de legislación guatemalteca que obliga a las empresas a proteger, digamos así, la parte de los datos, proteger los datos. Aquí viene todo el tema de disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información. Y las empresas guatemaltecas, pues, deben, dentro de ese contexto, plantearse que esta empresa tiene la capacidad técnica y humana de poder proteger los datos. Una de las características y normativas que tiene, digamos, la Ley de Protección de Datos Personales en España o en la Unión Europea, es que deben de contar con un plan permanente de evaluación de riesgos. Esto, digamos, las empresas se sujetan a que puedan existir algún tipo de auditorías en los cuales se deba de realizar esto. O sea, como parte de este tema de un derecho internacional público, o derecho internacional privado, perdón, una empresa, como les digo, este es un tipo de convenio entre en este caso, empresas guatemaltecas que puedan estar ofreciendo productos y servicios a la comunidad europea, pues tendrían que tener, digamos, por lo menos este tipo por lo menos el hecho de tener bien claro en qué consiste estar alineados a una ley de protección de datos personales con la parte europea. Hay algunos vacíos, como les digo, en el caso de España, trabaja mucho aparte de muchas normas técnicas. Hay normas en las cuales, por lo menos, si hay un ciudadano europeo que estén comprometidos sus datos a través de una empresa guatemalteca, pues definitivamente este ius punendi, esta parte de persecución penal, se extendería hacia Guatemala si esta empresa guatemalteca se adhiere a esta ley. No sé si quedó claro un poco más o menos la idea. Sí, muy amable por su respuesta, ingeniero. Queda muy claro. Gracias, doctor. Digamos, sobre la línea de que una empresa guatemalteca quiere trabajar con la Unión Europea, y si lo vemos también desde el punto de vista legal, ¿verdad? Y tal vez de gobierno, la siguiente pregunta quizás podríamos formularla de la siguiente forma. ¿Qué tipo de legislación referente a la protección de datos privados necesita Guatemala para poder de alguna manera apoyar a las empresas que necesitan abrirse ese mercado en Europa y cumplir con ese reglamento para la protección de datos? Muy interesante la pregunta, Inge. Bueno, yo creo que, digamos, en esta línea, quiero comentarles aquí en Guatemala desde el 2008, creo yo, del 2009, existe Mariano Rayos, el diputado en ese momento, sacó una iniciativa de ley de protección de datos personales, que era la 4090, y establecía poco más o menos un protocolo que en esa época era la que se estaba acostumbrando, digamos, en todos los países que empezaron a trabajar esta línea de acción. Pero digamos, en esta parte, como te digo, y bajo el principio que yo les comenté desde un inicio, constitucionalmente el Estado debe de garantizar la seguridad a toda la ciudadanía.
El tema de seguridad es un tema bien extenso. Hablamos de seguridad de la vivienda, seguridad en salud, seguridad en el trabajo. Bueno, el tema de seguridad, como les digo, se amplía bárbaramente. La parte de la protección de datos es, en primer lugar, constituir dentro de esta parte como un bien jurídico tutelado, no solamente la información, sino que los datos. En Guatemala tenemos el decreto 57-2008, que desde el 2008 busca la forma de establecer un tema de protección de datos. Y si ustedes van a esa ley, en el artículo 9, me parece, hay una serie de definiciones. En ellos hay qué es información pública, qué es información confidencial, qué es información que está en reserva, qué son los datos sensibles, por ejemplo. Esto de alguna manera ya existe, digamos, en este marco jurídico, pero digamos como que todavía no está muy orientada, o sea, a pesar de que tenemos tipificados o sean establecidos como bien jurídico la parte de la habeas data, que así se llama, la habeas data, pues todavía resulta de una manera muy insuficiente, como por ejemplo, ustedes se podrán dar cuenta que actualmente ustedes llaman a una pizzería, solo con el número de teléfono ya conocen el gusto de sus pizzas, saben poco más o menos los días que ustedes llaman, saben su modo de pago, si va a ser en efectivo o si va a ser con una tarjeta. Si tienen, muchas veces hasta captan la parte de la tarjeta, su fecha de vencimiento. Conocen la dirección de su casa también. Yo no sé si yo lo he sufrido, que hay veces que te llaman de un banco, de una tarjeta de crédito, ofreciendo productos y servicios, ya sabes de dónde sacaron esos datos. O sea, de alguna manera están comercializando esta clase de información, y la idea del hecho de poder reforzar, digamos, los marcos legales aquí en Guatemala para la protección de datos, la legislación debería estar orientada en primer lugar a esos principios de protección de datos que se consideran ahorita estándares internacionales. ¿Okay? Se plantea también como parte de un estándar internacional y como parte de los temas que se necesitan considerar dentro de un marco legislativo para la protección de datos. Por lo menos esto se ha visto como una fuerte tendencia, es tener un capítulo específico para establecer los derechos de las personas. El hecho de constituir un bien jurídico tutelado como por ejemplo la vida, la honorabilidad, la salud, la integridad física de una persona, el robo de algo o el hurto de algo, pues empiezan si ven ustedes nuestro Código Penal, pues tiene ese montón de bienes jurídicos que son tutelados por la ley. Que si alguien viene y lo toca, pues debe de haber algún tipo de sanción. En esa misma línea sería interesante el hecho de poder especificar en qué consisten los derechos de los ciudadanos aquí en Guatemala, desde el punto de vista de los datos. Hay quienes podrían estar hablando, por ejemplo, de los datos generales. Dentro del artículo 9 del decreto 57-2008, hablaban, por ejemplo, si yo tengo una lista de personas con sus números de cuenta, eso es penado por la ley. Si yo tengo una lista de todas las personas que son católicos o evangélicos o mormones, por religión, digamos, eso es un dato sensible y yo me puedo ir preso por tener esta clase de información y si la logro publicar. Bueno, en esa línea, nosotros podríamos considerar esto como un bien jurídico. En países como Estonia, como en los Países Bajos, yo he estado preguntando, bueno, aquí en esta parte de Europa, que estoy haciendo una representación al señor ministro de Gobernación, pero siempre me llama mucho la atención toda la parte de la identidad digital, pues se considera también como un bien jurídico tutelado toda la parte de la identidad digital.
Entonces yo creo que deberían ser también otro conjunto de elementos que deberían estar en la parte de ese marco legal. Un aspecto que también juega un papel muy importante es el consentimiento informado. ¿Qué quiere decir? Yo como ciudadano debo de saber dónde aparece mi nombre, y sin importar si es el sector público o privado. Aparte de saber de que yo estoy en algún tipo de archivo o algo, yo tengo todo el derecho de saber qué clase de información tienen allí, por qué la tienen allí. O sea, hablar de una ley de protección de datos personales implica que si una empresa va a captar algún tipo de información, tiene que tener sí o sí mi consentimiento. Y esta es una parte que muchas veces cuesta, ¿no? Pero sí es un capítulo muy específico en ese marco legal. Otro aspecto que creo yo muy importante para poder trabajar en un marco legal sobre protección de datos personales, como estamos hablando casi que todo, ¿verdad? Ustedes tenemos que hablar un buen porcentaje que se encuentra en modo digital y también en modo duro. Hay archivos muertos, hay archivos donde hay mucha información que las están digitalizando, también las están indexando, etcétera. Pero creo que también se debe de establecer condiciones mínimas de seguridad que debe de tener ese ecosistema de esa empresa. En otras palabras, la maestría que ustedes están sacando es que esté bien claro en qué consiste el ISO 27000 y cómo se implementaría en esa línea. Otro aspecto que también es importante, digamos, establecer en una ley es toda la parte de penas, ¿verdad, jóvenes? ¿Qué pasaría si se violan esto? No se vale decir me hackearon. La empresa en Europa que diga me hackearon, me robaron la base de datos, y la van a demandar con una cantidad de plata terrible. No se vale. O sea, y si una empresa, por eso yo les hablaba de esa parte de recurrencia, de estar haciendo esta clase de auditorías, saber si en tal empresa tienen, por ejemplo, los servicios de un CISO, por ejemplo, qué están haciendo para disminuir las amenazas que vienen del ciberespacio. Bueno, todo el protocolo del ISO 27000 que ustedes ya conocen. Deben estar bastante claros en esa parte. Y otro que es bien importante y está muy asociado a la pregunta anterior que ustedes habían hecho es cómo vamos a regular el flujo de datos entre países. Por ejemplo, España lo tiene bastante claro. Si una empresa guatemalteca está utilizando datos de un ciudadano europeo y eso fue vulnerado, ya se lo llevó la tristeza. Discúlpenme el lenguaje que estoy utilizando, pero es parte de las reglas. No es solamente es crear un sistema, soplar y hacer botellas, ¿verdad, jóvenes? Al hablar de una ley de protección estamos hablando de la identidad digital, o sea, toda la clase de información que se puede estar moviendo. En algunos países tienen de forma paralela la ley de protección de datos personales y han creado de una manera específica la ley de archivos médicos. Argentina creo que sí lo tiene. Sus protocolos, pero eso sí, si alguien tiene un accidente y lo meten a una clínica particular o a un privado, digamos así, o a un estatal, todos tienen acceso a la ficha clínica, como que si fuera un RENAP, digamos, que se tiene acceso a los datos de las personas. Existe un RENAP médico, donde aparecen todos. Y es más, cualquiera puede entrar bueno, no cualquiera, o sea, los que tienen autorización, médicos y todo esto, si es alérgico a la penicilina, si qué enfermedades son las que tiene y todo, pues tienen un registro único que ha salvado vidas. Ahorita nosotros tenemos un accidente, pero mi expediente lo tiene VIX, ya nos llevó ellos no ocupan la información, ¿verdad? Entonces, en esos países sí tienen un registro nacional, pero
el hecho de tener acceso, el tener mal uso, que uno de esos datos diga, mire, un diputado o un presidenciable tiene SIDA. Imagínense ustedes el tipo de impacto que eso pueda tener. Cómo se vulnera la integridad de las personas. Entonces, yo creo que, digamos, serían un poco más o menos estos elementos los que se deberían de tener para fortalecer un marco legal aquí en el país. ¿Okay? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Ahora que tenemos ya un poco más de contexto de los marcos, de las leyes que tenemos que tener en cuenta aquí las empresas guatemaltecas, podemos formular la tercera pregunta. Ahora que hacemos esto, ¿qué propuesta personal sería la que usted pueda recomendar desde el punto de vista legal para que más empresas guatemaltecas puedan cumplir el reglamento de la protección de los datos? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y de por sí, poder entender el Producto Interno Bruto, lo que son las importaciones, lo que es la parte de las exportaciones, obviamente la parte de tener exportaciones nos surge, exportar productos y servicios. Entonces, la pregunta que tú estás haciendo es un punto clave que apoya la parte del desarrollo del país. El combate a la pobreza, por ejemplo, es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Está el hecho de poder trabajar todo el tema de exportaciones y tener empresas que estén exportando productos y servicios, ¿no? En esa línea, yo creo, tomaría, digamos, dos líneas de acción. Una, en primer lugar, no reinventar el agua azucarada. Yo creo que podríamos adoptar lo que son, adoptar estándares internacionales que actualmente se están utilizando en varios países, modelos como Argentina, Brasil, México. Hay varios países que de alguna manera ya tienen un esquema, pero esas leyes también tienen un aparato que garantiza que esas normas funcionen. No es solamente, por eso es que no muchas veces podemos agarrar un modelo mexicano o un modelo argentino, porque no tenemos ni las instituciones ni el presupuesto, la forma de cómo poderlo abordar. ¿Ok? Entonces, yo creo que así, de una manera muy personal, como te digo, yo no invertiría mucho tiempo en estar inventando el hilo negro, ¿verdad, jóvenes? El agua azucarada, sino que miremos modelos que sí están funcionando y los consideraríamos como principios o estándares internacionales que deberíamos de adoptar en el país. La otra parte, creo yo, que sí sería interesante el hecho de poder considerar quién en Guatemala debería de tener la rectoría para garantizar la protección de datos personales en el país. Y es una pregunta que se las lanzo a ustedes. ¿Qué institución consideran ustedes que debe ser la rectora en gestionar la protección de datos personales en el país? Mire, yo creo que es bastante complicado porque, por ejemplo, hoy el RENAP es una institución que, pues, resguarda información de un individuo, ¿verdad? Si lo ve uno desde el punto de vista guatemalteco, yo podría decir quizás el RENAP es una entidad que puede, porque tiene, digamos, la infraestructura, porque tiene los conocimientos, pero no sé si es de verdad el área, o deberíamos tener un área más especializada todavía. Pero interesante. Podría. Te agradezco, ingeniero Pastor, tu punto de vista. ¿Alguien más? Aportando un poco, doctor, mucho gusto. Luis Francisco. Mucho gusto, ingeniero López. A la orden. Aportando un poco lo que dice el ingeniero Marvin Pastor, pues yo creo que sí, el candidato ideal sería el RENAP, pero si no sería un buen momento para poner sobre la mesa el crear un RENAP, pero vitaminado, crear una nueva institución que tenga esa como copia del RENAP y tenga todo eso, lo que usted decía, como lo tienen en Argentina, el tema de salud, el tema, no sé, hasta el tema legal, de verdad, si estuvo encarcelado, qué conflictos ha tenido. Entonces, esa sería una de mis propuestas, crear una institución paralela al RENAP,
pero con todo este lote de información. Creo que sería una buena opción, según yo, para promover y proponer, ¿verdad? Ingeniero Julio Nicolás, ¿alguna? Sí, ahí también agregando, yo creo que también se puede comenzar con el tema de crear leyes que puedan también regular este tipo de información. Probablemente sí pueda haber alguna institución especializada, como comentaban ahí los ingenieros, pero creo que también se debería de apoyar de leyes. Creo que en Guatemala no tenemos todavía algo como tal, como lo tienen en Europa, específicamente para protección de datos. Creo que también se podría también comenzar desde el Congreso, que se inicien las iniciativas a nivel legal y que eso pues esté apoyado de las instituciones que puedan existir acá también. Bueno, pues miren, comparto mucho su idea. Yo creo que la parte, si la identidad a nivel constitucional y a nivel lo lleva a la parte del Registro Nacional de las Personas, comparto su opinión de que la identidad digital, yo creo que ese es un derecho, y como derecho de un ciudadano, no creo que el guatemalteco común y corriente pueda pagar 189 quetzales, creo que cuesta tener una firma electrónica avanzada en 5B, creo yo, ¿verdad, jóvenes? Como ciudadano. Así es, ingeniero. Entonces, la idea sería, para mí debería ser, digamos, un servicio, y como me encantó mucho el concepto que diste de un RENAP vitaminado. Manejar la identidad digital implica ser un certificador, ¿va ustedes? Y esto sí requiere una infraestructura, pero terrible. Pero sí comparto su opinión que debe estar en la parte del RENAP, la identidad digital. Para eso obviamente habría que modificar la ley y habría que fortalecer al RENAP para que lo pudiera realizar. Sin embargo, recuérdense que los datos y lo que estamos hablando, ley de protección de datos, es un tema que ha caído en el ámbito de lo que son los derechos humanos. Hablar de los derechos humanos, pues, no es una cosa menor. O sea, es que estamos hablando de por sí toda nuestra Constitución. Si ustedes analizan la Constitución Política de la República de Guatemala, es un catálogo de derechos humanos. Comienzan con los individuales y terminan con los colectivos. Analicen cuál es el derecho a la vida, el derecho a la familia, el derecho a la educación, el derecho al principio de legalidad, de todo lo que yo les hablaba. Entonces, en esa línea, no sé qué piensan ustedes, pero de acuerdo a considerar una rectoría en protección de datos personales, por ser un contexto en materia de derechos humanos, muchos coinciden que debe ser el procurador de los derechos humanos o la Procuraduría de Derechos Humanos los que deberían de estar, tener la gobernanza de proteger los datos, desde un punto de vista estatal. Por darles una idea, digamos que hace Infornet, que vende información, pero yo no sé, alguien que se haya trazado en una tarjeta de crédito, ¿por qué por eso no vas a tener derecho a un trabajo? O porque por eso no te van a dar un préstamo para tu vivienda o para lo que sea. Entonces, empiezan a trabajarse elementos que les digo, se violan mucho la parte de derechos humanos, aunque se dice que el primer violador de derechos humanos siempre es un Estado. Entonces, aquí el tema de protección de datos personales, no solamente un Estado puede violar en la parte de los datos, sino que también consideremos, como les digo en el caso de Infornet, al no haber datos, ellos siguen trabajando todos los buros de créditos, todos los análisis de riesgo crediticio, siguen pagando, no sé, antes eran 75 quetzales, no sé si les subieron, pero 100 quetzales la consulta para decir, por ejemplo, si Román Cancinos ha quedado mal en una tarjeta de crédito, o se fue preso, o inclusive hasta atropelló a alguien y se fue preso por él, y ahí queda de forma permanente. ¿Y quiénes son ellos? ¿Para qué?
para nivel de descargo está la resolución de un juez, porque hasta eso opinen. Si usted no quiere aparecer con mora, vaya a presentar su caso a Infornet. Esa es una auténtica violación a los derechos humanos. Bueno, les hablaba esto en el contexto de que estamos en el ecosistema de derechos humanos y se considera que es aquí en Guatemala, de acuerdo a nuestros aparatos, el que debería de llevarlo. No sé si ellos están preparados tecnológicamente o no, pero el giro de esa institución es proteger los derechos humanos de los guatemaltecos. Entonces, en esa línea, les dije, lo primerito es adopción de estándares internacionales y el segundo, ubicar cuál es la institución que debe de manejar la rectoría y establecer una hoja de ruta que permita crear esa ley y sobre todo en esa creación mantener la parte de la gobernanza, que es uno de los grandes cucos que existen. Esa es una opinión, como les digo, muy, muy personal, que me agrada compartirla con ustedes. Ustedes dirán, bueno, eso no sé si debe ser el RENAP, el que deba estar trabajando este rollo, o si se le encarga a un CERT, por ejemplo, un CERT nacional, o un CECIRT, o un SOC, lo que ustedes consideren. Pero les digo, aquí la parte importante, ¿qué instituciones ya existen en el país que estén en su giro? Y yo creo, en lo personal, que debe ser el Procurador de los Derechos Humanos. ¿Ok? Esta es una opinión muy, muy, muy personal. Eso todavía no está definido. Muchas gracias, doctor. Digamos, pues, sobre la misma línea, ¿verdad? Y en el tema de los retos que sin duda alguna el país debe, pues, asumir en algún momento de cara al Reglamento General de la Protección de Datos. La siguiente pregunta que podemos formular es, ¿qué retos al cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos en las empresas guatemaltecas considera usted que pueden ser complicados de integrar? Bueno, digamos, yo creo que, digamos, a nivel del Estado y por la cantidad de plata que pudiera tener, digamos, yo creo que podrían, digamos, implementar CISOs, Chief Information, ¿verdad? Security Officer, en cada una de sus instituciones, y sería fácil establecer, digamos, mecanismos de evaluación de riesgos. Actualmente, digamos, la banca, a través de la Superintendencia de Bancos, que a mí en lo personal ha hecho un excelente trabajo, sacaron la resolución de Junta Monetaria, la 42-2020. En esta ellos institucionalizan el CISO en cada banco. Si no tienen un CISO, pues les caen sendas multas. Partiendo, digamos, en ese lado, en la parte de banca, en seguros, y el Estado, aunque hay instituciones que tienen bastante precariedad en temas de presupuesto. Pero ¿qué pasa con el sector privado? Hay pequeñas y medianas empresas que se podría facilitar la implementación del ISO 27000. Esa es una yo creo que ese sería, digamos, constituiría el primer reto para las empresas. ¿Cómo podríamos, o sea, ustedes como expertos en sistemas de seguridad de la información, cómo podemos establecer, digamos, mecanismos donde las pequeñas y medianas empresas puedan garantizar? Fíjense que estamos hablando de estándares de la Unión Europea. ¿Cómo podemos? Bueno, esto le da chance a muchos de ustedes, pues, o sea, esto es lo bonito de algo. Posiblemente no salen las leyes porque tampoco tenemos la oferta profesional de estar verificando de que todas las empresas que se vayan a meter en esto, pues, se esté evaluando, monitoreando temporalmente la parte del ISO 27000, el ISO 27000, ¿verdad, jóvenes? Luego, por otro lado, ¿quiénes son, por ejemplo, en el caso de los profesionales que están trabajando con esta clase de certificaciones? O esta clase de estándares, perdón, y se hace a través de certificaciones.
¿Cómo sabemos si los auditores o las personas que están realizando estas clases de auditorías tienen el perfil correspondiente? El hecho de que la universidad esté sacando ahorita, digamos, a nivel de maestría, la seguridad de información, pues me parece una forma de poder mitigar. Pero no sé ustedes, pero yo pondría desde ya una facultad de ingeniería en ciberseguridad, ya en derecho, en auditoría, ya poner todo el tema del derecho informático también como cajonero. Pero creo yo que esta pudiera ser, digamos, otro de los grandes retos del hecho de poder también garantizar una oferta profesional, no solamente a nivel de posgrado, hablábamos a nivel de pregrado, digamos, una ingeniería en ciberseguridad, o lo que está haciendo ustedes el INTECAP y QUINAL, que a niveles de bachillerato ya les están enseñando a configurar routers, temas de ciberseguridad. Me ha encantado enormemente que podamos tener bachilleres en ciberseguridad. Esta parte seguramente va a ayudar mucho y como un gran reto. Pero lo que estoy aquí simplemente es pensando en voz alta, ¿verdad? Hay convenios internacionales, como ha hecho, digamos, la Unión Europea con los Estados Unidos. No sé si ustedes han oído hablar del Privacy Shield o escudo privado. En primer lugar, es voluntario, pero estamos hablando del movimiento internacional de datos, de datos privados, y lo ponen como un estándar. Por ejemplo, dicen, yo voy a trabajar con aquellas empresas de Estados Unidos que garanticen significado de privacidad informática. Y es más, en Europa sacan el catálogo de empresas gringas que cumplen con ese requisito. Sería ideal que apareciera también un listado de empresas guatemaltecas que digan, estas empresas guatemaltecas pueden trabajar tienen esquemas de protección para datos. ¿Ok? Yo creo que, digamos, estas pudieran ser unos retos digamos, como país. No sé si ustedes le agregarían alguno adicional. Gracias, doctor. Yo creo que un reto importantísimo es el aspecto legal, sin duda alguna, Sí. ¿verdad? Porque yo creo que el tema legal, nosotros en protección de datos estamos, pues, existe una brecha bastante grande, ¿verdad? Respecto a la Unión Europea. Entonces yo creo que por ahí un reto es, sin duda alguna, el tema del aspecto legal, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero. Y esta es parte porque el Ejecutivo no va a, o sea, desde gobierno, algo punitivo no se va a poder hacer por este principio que les daba desde el principio. El Estado tiene que hacer lo que la ley explícitamente dice. Entonces, si no hay leyes sobre eso, el gobierno no está obligado. Y ahí ahí sí que nos lleva el río con eso. ¿Okay? Pero muchas gracias por su aporte, ingeniero. ¿Iba a hacer algún comentario, ingeniero Castro? Sí, doctor Cancino nos ahí aportando precisamente a lo que usted mencionaba en cuanto a la directriz de poder estandarizar procesos para poder llegar a ser un proveedor de TI a nivel de Europa. Considero yo que una de las políticas una empresa pequeña y mediana debería impulsar es tener ese tipo de concientización a nivel interno, ¿verdad? Y podríamos empezar por el personal, con la capa 8, como se conoce la parte técnica, en poder dimensionar qué alcance y qué tipo de situación en la que se encuentra la empresa, y bajo esa premisa, pues empezar a involucrar a todo el personal de una empresa y poder tener esa participación de coadyuvar esfuerzos, porque en el momento de que ocurran incidentes a nivel del eslabón más fuerte, el activo más importante de la empresa, y es la información, pues todos nos debemos involucrar, no solamente a nivel de tecnología, sino desde la parte estratégica, la parte táctica, la parte operativa, y esto hace que la respuesta a este tipo de
incidentes pues sea más efectiva, ¿verdad? Entonces, el tema más importante que yo puedo mencionar, doctor Cancinos, es el tema de la voluntad a nivel gerencial que se tenga desde el punto de vista estratégico, ¿verdad? ¿Qué tanto puede mi colaborador poder estar alineado a los objetivos de la empresa cuando surge ese tipo de incidentes y en respuesta a que yo como empresa o a que yo como colaborar dentro de la empresa puedo llegar a colaborar, ¿verdad? Muchas gracias. Ese tema de sensibilización, todo ese tema de concientización también, todo el tema de la ciberresiliencia, ¿no? Que se da no solamente en las personas, sino que también en tener planes de continuidad de negocios, ¿verdad? Jóvenes que juegan un papel de suma importancia para esto. Sí, hablar de ISO 27000 es bastante extenso, bastante, y entre ellos incluye estas capacitaciones, ¿verdad? Pero muchas gracias por su aporte, ingeniero Castro. Doctor Cancino, le agradezco. Yo quiero hacerle una pregunta y de último voy a dejar a mi compañero Luis Francisco López para que pueda lanzar su pregunta. Y yo quisiera hacerle una consulta directa. Yo estoy, digamos, en la recopilación de toda la información que necesitamos nosotros para poder hacer una propuesta para nosotros como estudiantes de nivel maestría hacia un posible proveedor de TI. Encontramos que a nivel de Europa existen los controladores de datos. A nivel de Latinoamérica, y esa es una pregunta que yo le lanzo, doctor Cancinos, a nivel de Latinoamérica, ¿existirá algún tipo de controlador que ya nos pueda, que nosotros como proveedores podamos integrarnos o agremiarnos, ¿verdad? Y al momento de estar ya en el marco operativo a nivel de Europa, pues ya tener ese avance previo, porque entonces si nos tocaría ir primero a Europa y poder determinar bajo qué leyes o bajo qué tipo de marco legal regulatorio vamos a actuar, nos llevaría más tiempo. Entonces, diría yo, y entonces esa es la consulta directa, ¿verdad, doctor? En Latinoamérica existirá un tipo de controlador de datos. Bueno, sí hay varios, hay varios. Bueno, en primer lugar, la parte del controlador de datos, si ustedes hacen referencia a la iniciativa de ley 4090 que estuvo en el año 2008, 2009, pues hablaban, ¿cómo le hablaban ellos? Era un gestor, algo así como de archivos. La idea es que si alguien tenía un archivo donde había información sensible, es obligación de ir a esa área que estaba ubicada dentro del Procurador de los Derechos Humanos. Iba a estar indicando, yo tengo tal base de datos, puede ser, manejo tal tipo de información y este es mi objeto. ¿Ok? Esta es la base, digamos, el paradigma que tenemos como para poder rastrear por dónde anda nuestra información. ¿Ok? Estos controladores de datos pues, son responsables de garantizar que se cumplan todos los principios y requisitos establecidos en cualquier ley de protección de datos personales. Son varios los países, miren, por lo menos miro yo con mucho respeto a Argentina. Ellos ya tienen una ley que viene, creo que como desde el 2000 ustedes o antes, ellos ya han trabajado un poco con mucha madurez aspectos de protección de datos y actualmente ellos tienen, la ley crea estos controladores de datos, ¿ok? Esa misma suerte tiene Brasil. Brasil, tengo entendido que en el año 2020 sacó una nueva ley ya bastante actualizada. Ellos actualmente están haciendo bastantes cambios en materia de hacer negocios. Brasil está influyendo mucho de quitar el dólar y trabajar con el yuan, la moneda china. Esta parte y está metiendo a otros países del Cono Sur. Esta idea, aquí estamos hablando de comercio, aquí el movimiento que va a existir de datos personales de los distintos ciudadanos que estén en ese tema es bastante grande. Entonces, creo ahorita una ley de protección de datos personales que pudiera fungir, digamos, como un controlador de datos, puede ser el mismo Brasil. Otro que no es de verdad y lo tenemos aquí a la par es el de México.
En México tienen una ley, pero bastante interesante. Ellos trabajan mucho también con tratados de libre comercio, tienen el de Canadá, tienen con la parte de Europa, y manejan mucho, digamos, esta línea. Sería interesante. Este sería un caso jurídico bien interesante. Por ejemplo, si aquí en Guatemala no lo tiene. Yo no sé si ustedes tienen acceso ahorita a una constitución política de la República de Guatemala o que la pudieran descargar. No. No, descárguenla ahorita, por favor, porque estamos hablando, ley de protección de datos personales, estamos hablando de este catálogo de derechos humanos. Okay. Descárguenla, por favor. Ya, doctor. Ok, dentro de estas busquen el artículo 46 de la Constitución. ¿Qué dice? Y tengo preeminencia del derecho internacional. ¿Sí? Sí, así es. Ok, perfecto. Entonces dice, preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Ok, quédate ahí quedemos. Quiere decir que si aquí en Guatemala no tenemos una ley de protección de datos personales y eso constituye como parte de un derecho humano de carácter internacional, esa pregunta que ustedes están haciendo yo la podría ir, dice, si aquí en Guatemala no tenemos esto, pero en materia de derechos humanos hay otros países, como les comenté, Brasil, Argentina, hay otros países que están implementando sus nuevas leyes de protección de datos personales. ¿Qué pasaría si ya lo tiene Salvador, digamos, o Salvador lo está implementando, yo me adhiero al Salvador o me adhiero al de México o al de Brasil? Fíjense bien, el artículo 46 dice que le da preeminencia al derecho internacional, o sea, cualquier ley que en materia de derechos humanos que no esté aquí en el país, yo puedo utilizar un esquema de ley internacional que en materia de derechos humanos, pues les diría poderme adherir a uno de estos países que les comenté. Estamos hablando de derechos humanos, y si no hay leyes todavía acá, ¿será que yo puedo sumarme a estos países? Porque estoy hablando, miren, escuchen el artículo 46. Como que hace un poco de clic y esa pregunta que para cualquier abogado pudiera decirles a ustedes, eso es absurdo. No podemos meternos a un controlador de archivos o de datos de otro país porque están ellos con sus propias leyes. Esos tienen algo de razón. ¿Qué sentido tiene que yo me meta al de México si a mí me intentan hacer algún tipo de... Podría aparecer dentro de las empresas que estoy cumpliendo con estándares internacionales. Aunque no esté en mi país, pero puedo utilizar otro. Pero si a la hora de hacer un conflicto, ¿qué leyes aplicaría? ¿Las de Guatemala? No, porque no hay ley de protección de datos personales. La de México, ahí sí. Pero se va a armar un merengue. Esto se va a complicar enormemente, ¿no? Ese sería el único riesgo. La ventaja es que podría estar entre las empresas que me pudieran estar en la lista de los privilegiados. Entre la lista de privilegiados, esta empresa de software pues cumple con estos requisitos y su sistema y etcétera. Entonces, esto va a hacer que se incrementen mis servicios. Pero si yo fallo, o caigo con, por ejemplo, si es con la ley europea, no importa el país. Fíjense bien, pues ellos cómo trasladaron la parte de territorialidad, la parte de jurisprudencia. El tema ya no es un espacio y no importa dónde esté la empresa. Lo que importa es que se vulneró el bien jurídico tutelado de un ciudadano español o de un ciudadano donde ya tenga una ley de protección de datos personales. ¿Okay? Entonces, yo me quedaría por ahí, ingeniero Castro. Le agradezco por el aporte, doctor Ancinos. Doctor, les saluda Luis Francisco nuevamente. Primero que nada hablo en nombre del grupo
por agradecerle, ya que sabemos que de sobremanera el esfuerzo que está haciendo en un horario no tan común. Ha sido la sesión de hoy, o la entrevista hoy, ha sido una entrevista magistral, lo cual también pasamos a agradecerle, ha sido muy enriquecedor. Pues básicamente creo que cubrimos todos los puntos, limamos esas aristas que teníamos por ahí pendientes, y todo quedó muy claro, y muchas gracias por su valioso y gran aporte, doctor. Así que muchas gracias por la entrevista magistral de hoy. No, a ustedes les agradezco mucho su tiempo y les invito bastante que sean, digamos, proactivos en temas de protección de datos personales, en temas de implementación de firmas electrónicas en el país, en la parte de la gestión documental, en la parte de ciberseguridad. Tenemos muchos pendientes. Les felicito mucho por estar en esto. No solamente implica un alto compromiso en prepararnos técnicamente, sino que también tenemos que concientizar y que ustedes, desde un punto de vista, desde la academia o profesionales del sector privado, presionar para que en el Estado puedan haber leyes que verdaderamente trabajen la seguridad en el país. ¿De acuerdo? A ustedes les mando un fraternal saludo. Les agradezco mucho este tiempo y ojalá que haya llenado las expectativas de ustedes. ¿Ok? Por supuesto que sí, doctor. Muchas gracias y feliz noche. A descansar. Muchas gracias, noches, doctor. Que esté muy bien. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Muy agradecido. Chao. Okay.